Hola a todos, a través de este tutorial vamos a conocer una aplicación llamada Hojas de Cálculo de Google que nos va a permitir hacer operaciones matemáticas, aplicar funciones, hacer gráficos estadísticos y muchas cosas muy interesantes. Para acceder a esta aplicación necesitamos iniciar sesión en nuestra cuenta de Google. En este caso yo ya he iniciado la sesión en la mía y desde el icono de las aplicaciones vamos a buscar hoja de cálculo. Este es el icono que la representa. Vamos a hacer un clic ahí y vamos a observar que aparece esta pantalla en donde nos permite crear una hoja de cálculo en blanco. Si hacemos clic aquí, nos permite elegir algunas plantillas que trae predeterminadas. Tenemos algunas opciones más aquí para ver. En general, vemos que tenemos varias categorías con algunas plantillas dentro que podríamos elegir alguna y modificar a nuestro gusto. Al hacer clic en una directamente vamos a ver, por ejemplo, este calendario. Al hacerle clic van a ver que se va a crear, ahí se crea dentro de la aplicación este calendario y nosotros podríamos ir modificándolo, editándolo de acuerdo a nuestra necesidad. Vamos a volver atrás. Ahí estamos. Vamos a salir de la galería y vamos a observar que aquí, en este lugar, nos va a mostrar cuáles son los archivos que hemos abierto anteriormente, debajo de esta categoría, y hoy, que es el que acabo de abrir, que es este calendario. Acá nos muestra todos los archivos que han sido hechos con hoja de cálculo de Google o con Excel, que es una aplicación de Microsoft Office que es compatible con esta aplicación hojas de cálculo de Google. Entonces me muestra todo lo que ha sido abierto últimamente en este equipo. Muy bien, vamos a crear una hoja de cálculo en blanco. Si nosotros la creamos desde este lugar, esa hoja de cálculo se va a guardar en nuestra unidad de Drive. Vamos a observar que aquí, en este lugar donde va el título, vamos a colocarle un nombre, por ejemplo. Muy bien, y al hacer clic fuera va a quedar el nombre que le asignamos y va a decirnos aquí al lado que se ha guardado en Drive. Esa nubecita con el tilde indica que el documento, perdón, la planilla se ha guardado en Drive. Si hacemos algún cambio dentro de ella, como escribir, por ejemplo, un título, vamos a observar que dice aquí guardando. Todos los cambios se van guardando automáticamente en donde se ha creado esta hoja de cálculo. Vamos a ver que si vamos a Drive, que es la otra aplicación a la que accedemos desde nuestra cuenta de Google, vamos a Drive y vamos a observar que el trabajo de matemática, acá está, se ha guardado en mi unidad. Por defecto se guardan en mi unidad todas las hojas de cálculo que creamos desde la aplicación. Aquí vemos el calendario que creé anteriormente. Ahora vamos a cerrar de aquí este trabajo y les voy a explicar cómo podemos hacer para crear una hoja de cálculo directamente desde Drive. Podemos ir al botón Nuevo y elegir Hoja de Cálculo de Google. Allí, al hacerle clic, se va a crear en la ubicación en que estemos posicionados. Aquí le vamos a poner Cálculos. Hacemos clic fuera y vamos a observar que se está guardando el nombre, guardado en Drive, en el lugar que la creé, que en este caso era en mi unidad. ¿Sí? Fíjense que aquí está. Cuando actualizamos la página, se va a actualizar también el nombre que le hemos asignado. Cálculos. Si queremos crear esa hoja de cálculo dentro de otra carpeta, simplemente ingresamos. Por ejemplo, voy a ingresar a esta carpetita y aquí dentro la voy a crear. Puedo hacerlo desde este botón, como lo hice recién, o con botón derecho, hoja de cálculo de Google y allí se va a crear. Le vamos a poner de nombre, seleccionamos y el nombre del archivo va a ser gráficos. Al hacer clic fuera se graba ese nombre. Bien, lo que vamos a observar, vamos a cerrar y vamos a ver que está aquí creado. Actualizamos porque demora unos segundos en aparecer el nombre. Aquí vemos que se actualizó y nos muestra esta hoja de cálculo.
que lo podemos ver en esta forma o podemos cambiar la vista a lista y verlo de esta manera. Este es el icono que identifica las hojas de cálculo de Google. Las hojas de cálculos están formadas por columnas, que son las verticales, que son estas que les estoy señalando, que se nombran con letras. Vamos a ver que tenemos desde la columna A hasta la columna Z, pero podemos seguir agregando columnas hacia la derecha si nos hiciera falta. Por ejemplo, podríamos hacer clic aquí y agregar una columna o insertar una columna a la derecha. Y vamos a ver que ahora el nombre es AA. Esto significa que las columnas se denominan con letras de la A a la Z y cuando termina el abecedario comienzan a combinar la letra A con la A. Si agregamos otra, vamos a agregar una más a la derecha, el nombre que le da es la combinación de la letra A con la B y así seguiría la A con la C, la A con la D, hasta la A con la Z y después seguiría la B con la A, la B con la B y así. Es decir, tenemos la posibilidad de agregar muchas columnas a nuestra hoja de cálculo. Con respecto a las filas sucede lo mismo. Las filas son estas horizontales que se denominan con números. Comienzan en el número 1 y vamos a observar, vamos a bajar desde aquí para hacerlo más rápido, que tenemos hasta la fila 1000. Pero nosotros podríamos añadir más filas. Acá dice 1000, si hacemos clic en añade 1000 filas más, va a ir hasta la 2000 y así podríamos seguir agregando varias filas más. Donde se cruza una columna, por ejemplo, la columna E, donde se cruza la columna con las filas, se forma una celda. Aquí donde se cruzó la columna E con la fila 2, se ha formado esta celda que recibe el nombre de los dos elementos. Esta celda se va a llamar E2 y aquí lo vemos. Si yo me posiciono en este lugar, esta fila se va a llamar C porque se encuentra en la columna C y 8 porque se encuentra en la fila 8. Entonces se llama C8. Aquí lo vemos. Además, las hojas de cálculo, como verán, están formadas por esta planilla, esta grilla, que representa la hoja 1. Pero si quisiéramos agregar más hojas, podríamos hacerlo desde el signo más. Aparece la hoja 2, la hoja 3 y así podríamos agregar muchas hojas. A estas hojas se les puede cambiar el nombre y varias cosas más. Desde este lugar, nosotros podríamos hacer clic con el botón derecho y elegir, por ejemplo, la opción de cambiarle el nombre. Hacemos clic ahí y podríamos escribir sumas. Vamos a la otra, hacemos clic, cambiar nombre, restas. Bien, y así podríamos seguir. Además, podemos cambiarles el color de la etiqueta que las representa, haciendo clic allí. Vamos a cambiar color, elegimos un colorcito para aplicarle y así vamos a probar una más. Muy bien, observen que el color se coloca ahí debajo. Todo lo que hacemos en una hoja de cálculo se guarda automáticamente, por lo tanto, si la cerramos y luego la volvemos a abrir, vamos a observar que tiene lo que hemos estado haciendo. ¿Sí? Aquí vemos las hojas que agregamos en este caso. En las hojas de cálculos podemos agregar datos. Los datos pueden ser palabras, pueden ser números, también podemos agregar algunas imágenes. Por ejemplo, vamos aquí a colocar un título a esa columna. Vamos a hacer clic en la otra. Vamos a escribir otro título. Ahí, muy bien. Y a todos los textos que escribimos le podemos aplicar un formato como si fuese un texto común. Entonces, seleccionamos, por ejemplo, esas celdas, vamos a los tipos de fuente, elegimos alguna, elegimos un tamaño, podemos aplicar alineación centrada, podemos aplicar negrita, podemos aplicarle color también a esa fuente.
Y desde el baldecito podemos colocar un relleno a las celdas. Todo lo que hacemos mientras están seleccionadas las celdas va a provocar un cambio en el contenido, ¿sí? En el cambio del texto, en el formato en este caso. Podemos agrandar las columnas de esta manera, posicionándonos en este lugar donde se une la A con la B. Arrastro, agrandar o achicar, por supuesto, ahí. Acá también podemos hacerlo, con todas las columnas se puede hacer lo mismo. Y también con las filas, si nos posicionamos donde se une una con la otra, podemos estirar y vemos que la celda se ha hecho más alta. La fila en general ha cambiado su altura. Con respecto a los textos, podemos, por ejemplo, además de aplicar la alineación que aplicamos recién centrada, podríamos también establecer en qué posición queremos que se ubique. Si queremos que esté en la parte de arriba de la celda, si queremos que esté en la parte del medio o en la parte de abajo de la misma. Vamos a elegir ahora que quede en el medio. Muy bien. Y así podríamos cargar datos. Escribimos, vamos pasando de una celda a la otra. Observen que también, además de hacer clic para pasar de una celda a la otra, podríamos apretar la tecla Tab, el tabulador del teclado.